se van a dar cuenta la importancia de que sea un sistema. ¿Qué estableció este decreto? Todas las acciones que tenían que ver con vigilancia y control epidemiológico en el territorio nacional. Y se centró básicamente en definir estas 4 cosas. ¿Cuál iba a ser la estructura del sistema de vigilancia? ¿Quiénes iban a organizar o cómo se iba a organizar el sistema de vigilancia? ¿Cuáles eran las funciones que debería de cumplir el sistema? Y las actividades o acciones de capacitación. Todo esto relacionado, vuelvo y repito, con lo que es vigilancia epidemiológica, ¿ya? Para el territorio nacional. Voy a empezar a explicar cada uno de estos 4 elementos que no están en las diapositivas, ¿ya? ¿Qué establece este decreto como estructura? ¿Ya? Establece que el sistema de vigilancia epidemiológica en Colombia va a estar estructurado por niveles. ¿Y cuáles son esos niveles? Estos que tenemos aquí. El nivel nacional, en cabeza del Ministerio de Salud. El nivel regional, en cabeza de las secretarías departamentales de salud, ¿ya? O distritales de salud. Y a nivel local, las direcciones locales o secretarías municipales de salud. Estos 3 niveles, que son la estructura, conforman el sistema de vigilancia epidemiológica colombiano. Pero a su vez, estos 3 niveles están articulados con un suprasistema, ¿ya? Que es el sistema de vigilancia epidemiológica internacional, ya que lo gobierna, que lo administra la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema de salud, el sistema de vigilancia epidemiológica en Colombia se articula con el sistema internacional. O sea, nosotros hacemos parte de un suprasistema. Por eso ustedes oyen o ven las noticias o cuando alguno está desocupado y escucha el programa del presidente inteligente que tenemos, habla de los datos de en Colombia y luego los compara con el mundo, porque todo lo que pasa aquí en Colombia con respecto a vigilancia se debe de reportar y la Organización Mundial de la Salud hace digamos, un compendio de todo y por eso dice cuáles son los países que más casos tienen, cuáles tienen mayor mortalidad, etcétera, etcétera, porque pertenecemos a ese suprasistema, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la estructura. Resumiendo, el sistema de vigilancia en Colombia con respecto a la estructura está determinado, está conformado por niveles y son estos 3 niveles que hay aquí. Nivel nacional, regional y local. Nacional, Ministerio de Salud. Regional, Secretarías Departamentales o Distritales de Salud. Y local, Secretarías Municipales o Direcciones Locales de Salud. En cuanto a la organización, estableció un aspecto importante, ¿ya? Y establece que la vigilancia epidemiológica en Colombia debe ser intersectorial. ¿Ya? ¿Eso qué implica? Que si bien se van a vigilar eventos que afectan la salud de las personas, y si bien la administración y el liderazgo del sistema lo tiene el sector salud, deben de pertenecer a él todas las instancias o entes gubernamentales en cada uno de estos niveles que tiene que ver con el bienestar de las personas. O sea que en el sistema de vigilancia epidemiológica deben de participar fuera de los entes de salud, voy a hablar a nivel nacional, fuera del Ministerio de Salud, deben de participar o lo conforman todas las otras entes nacionales que tienen que ver con el bienestar de las personas, como por ejemplo el Ministerio de Educación, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, porque necesita plata, por ejemplo, Planeación Nacional, por ejemplo, Policía Nacional, por ejemplo, Medicina Legal, por ejemplo, Fiscalía, por ejemplo, eh, Bienestar Familiar. O sea, todas las instancias gubernamentales que su acción tiene que ver con el bienestar de las personas. Y eso se replica en cada uno de los niveles. Entonces, a nivel nacional lo conforman todos los ministerios o entes descentralizados.
A nivel regional, todos los que son las secretarías departamentales o distritales relacionadas con. Y a nivel local, todas las secretarías municipales de educación, de recreación, de planeación. ¿Ya? Eso es la organización. ¿Quiénes conforman el sistema? ¿Listo? ¿Quiénes conforman el sistema? En cuanto a las funciones, cada nivel tiene una función propia, que se llama la función esencial. ¿Ya? Y a su vez hay unas funciones accesorias o secundarias. ¿Ya? Voy a hablar de las funciones esenciales, o sea, lo clave en cada uno de estos niveles. La función esencial o fundamental del nivel nacional dentro del sistema es dictar las políticas públicas en vigilancia epidemiológica. O sea, el nivel nacional dicta la política. ¿Qué quiere decir eso? Que establece qué es lo que se debe de vigilar y cómo se debe de vigilar. ¿Ya? Esto, pues, relacionado con las políticas internacionales. Por eso nosotros hacemos parte del suprasistema. ¿Ya? Entonces, el nivel nacional dicta la política, establece qué es lo que se vigila y cómo se vigila. La función esencial del nivel regional, entonces, es adoptar y adaptar esa política. Adoptar y adaptar a la región esa política. Y la función esencial del nivel local, que es el básico, es la de operativizar la política. O sea, el nivel local, las secretarías municipales o direcciones locales de salud son los encargados de hacer la parte operativa de la vigilancia, o sea, la toma de muestras, el seguimiento de los casos, el estudio de contactos, la aplicación de las fichas epidemiológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las funciones esenciales de cada uno de estos niveles. Nacional dicta la política, regional la adopta y la adapta, local la operativiza. Pero existen unas funciones que son accesorias, ¿ya? O complementarias, que básicamente son del nivel 1 y el nivel 2, o sea, el nivel nacional y el nivel regional, perdón. ¿Cuáles son esas funciones accesorias? Es la de prestar asistencia técnica y apoyar con recursos a los niveles inferiores para poder cumplir con la función esencial. ¿Ya? Entonces, el Ministerio de Salud o el sistema a nivel nacional apoya técnicamente a las secretarías departamentales con recursos o con asistencia técnica para que pueda adoptar y adaptar la política, y a su vez el nivel regional y el nacional prestan asistencia técnica y colaboran con recursos a nivel local para que operativice la política. Ejemplo, para que me entiendan eso. Cuando empezó la pandemia, esta que estamos viviendo, ¿ya? Una de las acciones que había que hacer era la toma de muestras para hacer el diagnóstico. Al principio, ¿quiénes tomaban las muestras? ¿Dónde se tomaban las muestras? En el nivel local. Y había que remitirlas ¿a dónde? Al nivel nacional para que el Instituto Nacional de Salud las procesara. Y al principio ustedes escucharon que se demoraban 20 días, un mes en llegar el resultado. ¿Ya? ¿Qué fue haciendo el nivel nacional en el transcurso del tiempo para mejorar eso? Fueron prestando asistencia técnica y fueron habilitando laboratorios tanto a nivel regional como a nivel local para que se procesaran las muestras allí y hubiera una mayor oportunidad en el diagnóstico. Entonces hoy día usted le hacen una muestra, por ejemplo en Cali hay como 11 o 12 laboratorios que están habilitados para procesar la muestra, ya no tienen que ir a Bogotá, ¿ya? Deben de mandar algunas muestras para, digamos, para control de calidad, pero a nivel local ya se toman las muestras y de un día para otro, o en ocasiones hasta el mismo día sale el resultado. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir brindar asistencia técnica y apoyar con recursos. ¿Para qué? Para que el nivel local pueda operativizar. Porque el nivel local no podía hacer nada hasta que no le llegara la confirmación de la muestra, si era positiva o no era positiva. ¿Ya? Entonces estábamos perdiendo
tiempo valioso y por eso pasó lo que pasó al principio. Por eso hubo la necesidad de descentralizar los sitios donde se procesaban muestras. ¿Para qué? Para ser más ágil en la vigilancia y control epidemiológico de esa enfermedad. Y hay inmersa una tercera actividad que establece ese decreto y es la capacitación permanente a todos los niveles encaminados a qué? Primero, a actualizar el sistema o capacitación sobre eventos nuevos, por ejemplo, lo que pasó ahora con esta enfermedad que nadie la conocía, si bien los coronavirus ya existían, pero no se sabía qué pasaba con este. Entonces hay que estar haciendo una capacitación permanente para que el sistema funcione adecuadamente. Entonces, estas 4 cosas es lo que estableció este decreto 1562. Ya se le dio una organización al sistema y estableció el sistema de vigilancia. Antes era un programa, los programas son estáticos, no se mueven, no se cambian. Los sistemas tienen una característica de que son dinámicos, que se están moviendo y se deben de estar actualizando permanentemente. Entonces, por eso ya no se habla de vigilancia epidemiológica, sino del sistema de vigilancia epidemiológica en Colombia, que se los voy a decir al final de la clase. Bueno. Eso en cuanto a estas cosas de aquí. Pero ustedes observan que entre estos niveles existen unas flechas que yo las pinté de color verde y que son bidireccionales, o sea, tienen doble cabeza, van de abajo hacia arriba, pero también van de arriba hacia abajo. ¿Qué quieren decir estas flechas? Esta flecha lo que dice es cómo voy a articular yo cada uno de los niveles o cómo se articulan cada uno de los niveles. Y esa articulación es bidireccional, ¿ya? En otras palabras, estas flechas que hay aquí están representando la columna vertebral, el eje central del sistema, lo que hace que el sistema funcione. ¿Y qué es esa columna vertebral? No es nada más que lo que se llama información epidemiológica. O sea que el eje central, para que todo esto que se estableció aquí funcione adecuadamente, yo necesito un sustrato que se llama la información epidemiológica. Si yo tengo claro los niveles, quiénes los conforman, las funciones, pero no tengo información, no tengo sistema. ¿Listo? Entonces, por eso lo importante, lo esencial es la información de carácter epidemiológico. Ahora, ¿qué es información epidemiológica? Entonces, vamos a mirar qué características tiene y qué nos indica eso. Primero, según esa misma resolución 1562 establece que toda persona natural o toda persona jurídica, que es una persona natural, un trabajador de la salud independiente, por ejemplo, el médico particular que tiene su consultorio. ¿Ya? ¿Qué es una persona jurídica? Las instituciones creadas como hospitales, clínicas, centros, puestos de salud. ¿Ya? Del orden público-privado que brinden atención en salud están obligados a generar información epidemiológica, o sea, hacen parte del sistema de vigilancia. ¿Y cómo se establece que estas instituciones naturales o jurídicas de índole público o privado hagan parte de la vigilancia epidemiológica? Entonces, se establece que deben de manejar una cosa que llama los sistemas de información. ¿Qué es un sistema de información? Para poder entender esto, vamos a dividir esta frase. Y primero vamos a hablar qué es un sistema y luego, una vez tengamos claro qué es un sistema, luego miramos qué es un sistema de información. Sistema, entonces, se entiende, en términos genéricos, un sistema se entiende como un conjunto de elementos que articuladamente cumplen una función, ¿no? Y entonces ustedes han visto y han hablado de ellos y han estudiado, por ejemplo, el ser humano está conformado por diferentes sistemas. Sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema endocrino, sistema osteomuscular, sistema musculoesquelético, sistema digestivo, sistema urogenital, sistema reproductor. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos un poco de
elementos que se articulan para cumplir una función. ¿Ya? Por ejemplo, el sistema circulatorio está compuesto por una cantidad de elementos, las venas, las arterias, el plasma, la sangre, las células cardíacas, la bomba, que es el corazón, que todos tienen que estar articulados, ¿ya? ¿Para qué? Para cumplir una función, que es el transporte de nutrientes y oxígeno a todos los órganos del cuerpo, ¿ya? Eso es lo que hace el sistema circulatorio, ¿ya? Que a su vez se conecta con el sistema respiratorio y demás. Si yo tengo un corazón que no lo tengo conectado a las arterias y a las venas, no tengo sistema, ¿ya? Entonces, para que cumpla el concepto de sistema, tienen que estar articulados, tienen que unirse para cumplir una función específica. Eso desde el punto de vista, digamos, fisiológico u orgánico, que es lo que ustedes más conocen. Pero todos ustedes o la mayoría de ustedes están sentados al frente de un computador. Y el que no está al frente del computador está acostado en la cama con el celular chateando. ¿Ya? Eso que usted tiene en la mano, que tiene al frente, es un sistema. ¿Ya? Ese computador que usted tiene al frente es un sistema. Y ese sistema tiene tres componentes fundamentales. ¿Cuáles son esos tres componentes fundamentales? La entrada. ¿Cuál es la entrada? El teclado. El mouse. Esa es la entrada al sistema. Tiene un segundo elemento que se llama la CPU, ¿ya? Que es donde están los programas. ¿Y qué hacen los programas? Procesan la información que usted le entra a partir de las teclas que están en el teclado, ¿ya? Entonces el segundo elemento es el proceso. Y al final, ¿usted qué tiene? Una salida. ¿Cuál es la salida? Lo que usted tiene en la pantalla, lo que usted está viendo. Ya cuando usted empieza a escribir un documento, ¿usted qué hace? Entra a través del teclado letras, números o símbolos. ¿Ya? Esas letras, números o símbolos van a la CPU, que es el segundo elemento, donde se los procesa a través de un programa que sea Word o cualquier programa. ¿Ya? Se los organiza y se los muestra usted en la pantalla, le genera una salida para que usted vaya viendo qué es lo que está haciendo. ¿Listo? Eso es un sistema. ¿Ya? ¿Qué es un sistema de información entonces? Un sistema de información se fundamenta en esos elementos de la teoría de sistemas. ¿Cuáles son los elementos de la teoría de sistemas? Entrada, proceso y salida. Si usted tiene un computador y no tiene articulado el teclado a la CPU, usted no tiene un sistema. Si usted tiene una pantalla y no la tiene articulada a la CPU y al teclado, usted no tiene un sistema. Tienen que estar conectados para que cumpla esa función de que le genere un texto, de que le genere una gráfica, lo que usted quiera ver. ¿Listo? En cuanto al sistema de información, ¿cómo vamos a representarlo? Tiene los mismos tres elementos de entrada, proceso y salida, pero claramente definidos. ¿Qué es la entrada? Datos. ¿Datos de qué? De los eventos objeto de vigilancia. ¿Ya? Entonces yo tengo que tener datos, por eso esta diapositiva aquí que habla de que lo articula, lo que hace que esto funcione es la información. ¿Listo? Entonces la entrada serán datos relacionados con los eventos que vamos a vigilar. ¿Ya? El segundo elemento, que es el proceso, usted con esos datos los debe de analizar y generar indicadores para transformarlos en información. ¿Cuáles indicadores? Esos que yo les he enseñado durante el curso. Incidencia, prevalencia, lo que les enseñaron en biometría, tasa de mortalidad, tasa de letalidad, etcétera, etcétera, tasa de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, todos esos son indicadores. E incluso medidas del riesgo. ¿Ya? ¿Y cuál es la salida? Las intervenciones que usted debe de plantear con base en ese indicador. Entonces, un sistema de información lo conforman esos tres elementos. Datos, que yo los debo de procesar para volverlos información, o sea, indicadores, y con base en esos indicadores plantear una intervención. Eso es un sistema de información.
Y eso es lo que deben de tener todas las instituciones. Cuando a usted le llegue un caso de X enfermedad que es objeto de vigilancia, usted tiene que tomar los datos de ese caso, analizar ese caso, mirar su contexto, si hay contactos o no, y plantear una intervención. ¿Qué voy a hacer? Eso es vigilancia epidemiológica que se hace a través de un sistema de información. ¿Y por qué es importante utilizar esto? Porque esto orienta la toma de decisiones en los ámbitos y sectores relacionados con la solución de los problemas. ¿Ya? Yo no puedo intervenir un problema si no sé qué es lo que pasa con ese problema. Y eso es lo que me permite un sistema de información. Pero, pero, dijimos acá y mostramos aquí que estas flechas eran bidireccionales, ¿ya? Van en doble sentido. De aquí, este nivel genera una información, hace su actividad, a su vez se la reporta a este nivel, mira qué es lo que está pasando y a su vez este nivel le reporta a nivel nacional. El nivel nacional con toda esa información, ¿qué es lo que hace? Dictar políticas o establecer acciones y eso es lo que va a fluir hacia abajo, ¿ya? Con el objetivo de ¿qué? De evaluar si lo que estamos haciendo aquí está dando respuesta al problema. Y eso es lo que quiere decir aquí, retroalimentación, ¿ya? Que las intervenciones deben de evaluarse. ¿Y cómo evalúo yo? ¿Cómo evalúo yo si la intervención me está dando resultado? Cuando yo vuelvo y recojo datos, los proceso y vuelvo y calculo el indicador para saber si ese indicador se modificó, ¿ya? Y si se modificó, ¿qué me quiere decir? Que la intervención está sirviendo. Y si no se modificó, ¿qué me quiere decir eso? Que la intervención no es la adecuada y tengo que ajustarlo. Eso me lleva entonces a plantear que la vigilancia epidemiológica a través de la información debe ser permanente, constante. ¿Listo? Entonces, con base en esto, ¿qué es vigilancia epidemiológica? Aquí está resumido en esta frase. Es la recolección, o sea, la entrada, análisis, el proceso y la interpretación sistemática y continua. ¿Qué quiere decir sistemática? Que obedece a la teoría de sistemas. Entrada, proceso, salida. Continua, que permanente debo estar haciendo esa situación, recogiendo datos, analizándolos para evaluar. ¿Ya? De los datos relacionados con los eventos de salud para la planificación, implementación y evaluación de la práctica de salud pública, o sea, establecer una intervención para dar respuesta a esa situación y evaluar si esa intervención está dando resultado. Y esto está estrechamente relacionado con la oportuna diseminación de los datos. De ahí la importancia que en la diapositiva anterior les decía yo, lo más importante aquí es la información. Si yo no tengo información que sea oportuna, no puedo saber qué es lo que está pasando, por ende no puedo hacer una prevención y un control adecuado de la enfermedad. Y eso fue lo que pasó al principio con el COVID, que se demoraban mucho los resultados de las pruebas en notificarlos porque estaban centralizados y no se podían hacer actividades de prevención y control y eso hizo que la enfermedad se fuera propagando tan rápidamente. ¿Listo? Ahora está relacionado con otras cosas. Esta diapositiva es exactamente lo mismo, ya, pero un poquito más esquemática. Pero aquí que quiero resaltar, ya que está diciendo que la vigilancia sistemática y continua, ya les dije por qué, que se hacen este tipo de cosas, recolectar, analizar, interpretar, pero aquí hay una situación importante y es que la vigilancia epidemiológica yo debo de divulgar, darle a conocer a todo mundo lo que está pasando con ese evento que estamos vigilando. ¿Para qué? Para que las personas sepan qué es lo que está sucediendo y puedan participar activamente de las intervenciones. Y esto es una falla que muchas veces cometemos. Y eso fue una falla grande, 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 que se cometió en el manejo de la pandemia. Y voy a hablar de Colombia porque es lo que yo he visto. Yo no sé en los otros países que haya pasado porque no estaba allá. Pero aquí el presidente y su ministro
guardaron mucha información, no le dieron a conocer lo que estaba pasando, ni la magnitud del problema a todas las personas, para que la mayoría de las personas o todos fuéramos conscientes y se hubiera hecho un control adecuado de la enfermedad. ¿Ya? Ejemplo, cuando pasó el segundo pico, que fue a finales de diciembre y principios de enero, la alcaldesa de Bogotá dijo que en Colombia ya estaba circulando la cepa londinense o la del Reino Unido, que era en ese momento la más agresiva. Y salió todo el mundo a darle duro que no había evidencia. ¿Ya? Entonces, claro, la gente se quedó tranquila y ahora, hace como unas 2 semanas, ya dijeron que los estudios que habían hecho en enero y febrero identificaron que desde esa época estaba circulando la cepa londinense. Y por eso ese segundo pico fue tan grave. ¿Ya? Ahora, como ya hace las cosas, les dio la mano, ahora sí están hablando que ya tenemos 3 cepas, incluso ya la Organización Mundial de la Salud ayer empezó a hablar que hay una cuarta cepa, que es la de la India, que dicen que es mucho más agresiva que todas las otras. ¿Por qué? Porque no hay una divulgación clara. A la gente yo tengo que darle a conocer qué es lo que está pasando para que la gente sea consciente. Y acuérdense que en un principio les dije, la vigilancia epidemiológica debe ser intersectorial. O sea, deben de participar todos los sectores, incluyendo la comunidad. Entonces, cuando a mí no me dicen qué es lo que está pasando, pues yo me hago el de las orejas sordas. Incluso hay personas que sabiendo lo que está pasando se hacen los de las orejas sordas. Y esto es muy importante. Todas estas 4 cosas hacen parte de la práctica diaria y cotidiana de la salud pública. Pero ojo con este concepto. Cuando se habla de salud pública, la mayoría de la gente cree que salud pública es la Secretaría de Salud Municipal y eso no es salud pública. La salud pública es lo que hace todo trabajador de la salud, así esté en un área hospitalaria, en una clínica. Cuando usted le llega un paciente y lo está atendiendo en esa clínica por una enfermedad, ese paciente viene de una comunidad y cuando usted lo regresa a esa comunidad, está afectando la salud de esa comunidad. Eso es lo que se llama salud pública. Por eso en algunos países hablan de servicios sanitarios de salud, ¿ya? Porque ya ha existido un divorcio entre la clínica y la salud pública y es exactamente lo mismo, ¿ya? El médico dice, no es que yo ya notifiqué, pero no está haciendo el análisis de los datos que usted notificó ni está participando en la implementación de la intervención, ¿ya? Y eso lo debe hacer, y aquí lo dice clarito, que es toda institución, toda persona natural jurídica o institución pública o privada. Y cuando hablamos aquí de personas jurídicas, dijimos eran hospitales, clínicas, centros y puestos de salud que tienen que hacer todo esto. Recolectar, analizar e interpretar y plantear una intervención. ¿Para mejorar qué? La salud de la población. ¿Listo? Bueno. Pregunta hasta acá. Ya casi vamos a terminar la primera parte. Para poder entonces entender este concepto, aquí vamos a hablar de los principales usos de la vigilancia epidemiológica. Muchos de estos ya los he ido hablando durante la charla de hoy. Estimar la magnitud del problema, porque cuando yo analizo los datos y calculo indicadores, pues estoy viendo qué es lo que está pasando. ¿Ya? Determinar la distribución geográfica es ubicar espacialmente dónde se presentan los casos de ese evento para saber dónde dar. Miren que al principio en Cali no nos querían decir dónde se concentraban los casos, que para no estigmatizar a la población. Entonces mucha gente no sabía si en el barrio donde vivía o en la comuna donde estaba era la mayor concentración de casos. Y esto es importante saberlo, ¿para qué? Para que la gente actúe. ¿Ya? O sea, al principio no se sabía dónde se presentaban los casos. Y esto es fundamental si yo quiero hacer un control efectivo de un evento cualquiera que sea. Describir la historia natural de la enfermedad. Acuerden que la historia natural son los signos y los síntomas, ¿ya? Lo que vimos en la parte de las etapas y los estadios de la enfermedad. Con base en los indicadores y con las herramientas que tenemos de los fenómenos en masa, detectar si eso es una epidemia
Y si es una epidemia, pues definir que eso es un problema que afecta a la salud de la población, ¿ya? Y para eso entonces tenemos que generar hipótesis para poder investigar las causas o el por qué se está presentando. Y acuérdese que en epidemiología no se atiende la enfermedad. Para eso está el médico, la enfermera, el odontólogo, el fisioterapeuta, etcétera, etcétera, ¿ya? La epidemiología lo que hace es identificar las causas, ¿ya? Y plantea intervenciones sobre las causas. Por eso aquí se habla que la vigilancia epidemiológica me permite evaluar las medidas de control a través de la retroalimentación. Y a las medidas de control es para intervenir los factores que generan el evento, no el manejo del evento como tal. Se usa para monitorizar los cambios en los agentes infecciosos. Ejemplo clarísimo, clarísimo, clarísimo en esto que está sucediendo. Al principio nos dijeron, y así sucedió, que la población más afectada sobre la cual el virus tenía mayor letalidad o mayor infectividad eran los adultos y en las personas que tuvieran comorbilidades. Pero cuando pasamos al segundo pico, los adultos o las personas de la tercera edad fueron los menos afectados y se empezaron a afectar personas adultas jóvenes. Y ahora en este tercer pico, ¿qué hemos encontrado? Que la mayoría de las personas que se están afectando son jóvenes y en su mayoría no tienen comorbilidades, ¿ya? Y que la gravedad de la enfermedad es mucho mayor que en los momentos anteriores. ¿Eso a qué se debe? A que los agentes infecciosos cambian su comportamiento, a que aparecen nuevas cepas. Estamos ante un virus y ustedes saben que los virus mutan, ¿ya? Y los virus se adaptan mucho más fácil al entorno que nosotros seres humanos adecuarnos o adaptarnos al entorno. Eso es lo que está pasando. Y esperemos a ver, al principio también nos dijeron que los niños menores, que los menores de 16 años o los niños no tenían problema porque no, si se infectaban no se enfermaban, pero sí transmitían la enfermedad. ¿Qué estamos teniendo ahora? Que los niños se están enfermando, están llegando a unidades de cuidado intensivo y se están muriendo por COVID. ¿Eso acaso de qué? De que los agentes infecciosos cambian su comportamiento. Y si yo mantengo un sistema de vigilancia epidemiológico constante, me puedo dar cuenta de esos cambios. ¿Ya? ¿Eso relacionado con qué? Para detectar los cambios en las prácticas que tienen las personas, el relajamiento que tenemos ahora, ¿ya? La gente ya no quiere usar el tapabocas, miren lo que pasó ayer, toda la gente salió a protestar, a manifestarse. Voy a hablar de los que hicieron las cosas bien, que fueron a marchar, pero muchos de ellos no tenían las medidas de bioseguridad, no tenían el distanciamiento adecuado. Ese cambio en esa práctica va a favorecer que en las siguientes semanas los casos se nos incrementen más, ¿ya? ¿Y eso para qué nos va a servir? Para planificar los servicios. ¿Cómo vamos nosotros a dar respuesta a ese problema? A través de la planificación de los servicios. Hasta ahí la parte legal. Ahora vamos a empezar con la segunda parte, que son los aspectos metodológicos. ¿Cómo se debería de hacer la vigilancia epidemiológica y cómo se operativizaría? ¿Ya? Lo que se plantea. Entonces, para poder llegar a eso, ¿qué es vigilancia epidemiológica? Vigilancia epidemiológica se define en dos palabras. Información para la acción. En esto se define o en esto se sintetiza el concepto de vigilancia. Si usted tiene información y no actúa, no tiene un sistema de vigilancia. Y si usted actúa sin tener información, tampoco tiene un sistema de vigilancia. La idea es que usted, con información de dónde proviene, del proceso del sistema de información, recolectar, analizar, interpretar, ¿ya? O sea, eso le genera esta información. ¿Para qué? Para que actúe. ¿En qué se centra la actuación? En fijar prioridades, en establecer acciones o políticas de salud pública, ¿ya? ¿Para qué? Para controlar, para prevenir, para tratar esos eventos que están afectando. Entonces, la vigilancia en salud pública se sintetiza en esas dos palabras, información para la acción. Y las dos tienen que ir de la mano. Si usted no tiene información y actúa,
no está haciendo correctamente las cosas. Si usted actúa sin tener información, tampoco está haciendo correctamente las cosas. De ahí la importancia que esta diapositiva, que tiene tanta información, lo más importante son estas dos cosas de abajo. Vigilancia epidemiológica implica información para actuar. Y usted tiene que actuar con base a la información. Y no tener la información y quedarse quieto. ¿Listo? Bueno. Ahora, para definir esa intervención o esa acción, ¿de qué depende? Pues de lo que ya conocemos, que son los factores que están relacionados con la salud. Y entonces aquí entramos a la famosa teoría de la Londres. Los 4 elementos que vimos en la segunda clase, que es la biología humana, los estilos de vida, el medio ambiente y el acceso a los servicios de salud. Si ustedes ven, aquí lo tengo presentado en bolitas, por eso aquí empieza la clase de las bolas o de las pelotas. Y todas estas 4 bolas están intersectadas. La intersección es esta, aquí confluyen las 4. Cuando estas 4 bolas están intersectadas adecuadamente, ¿qué voy a tener en una población? Pues salud. ¿Ya? Cuando esas 4 cosas, esos 4 componentes están articulados adecuadamente, la biología humana, el estilo de vida, el medio ambiente y los servicios de salud, pues esa población tiene salud. Cuando alguna de estas bolas o de estos componentes se desarticula, que viene la enfermedad. Cuando se presentan los eventos, las enfermedades objeto de vigilancia epidemiológica, ¿por qué se presentan? Porque alguna de estas 4 elementos se desarticuló. Entonces, cuando me dice que vigilancia es información para la acción, ¿para qué me sirve la información? Para identificar cuál de estos elementos fue el que se desarticuló. ¿Ya? Y la acción, entonces, ¿en qué se va a centrar? En atacar o hacer programas sobre ese evento que se desarticuló. Y ahí la importancia que tiene esta teoría de la LONDE o el campo de la salud para intervenir los eventos. Y también es una herramienta, si ustedes se acuerdan, cuando vimos el tema de enfoque de riesgo, volvimos a hablar de esto. Y aquí lo volvemos a tocar. En este caso, en este momento, con respecto a lo del COVID-19, la bola que está desarticulada en este momento es esta, que son los estilos de vida. ¿Ya? Mientras nosotros no trabajemos esto, mientras la población no sea consciente de esto, no vamos a controlar esta enfermedad. ¿Ya? Los servicios de salud ya han hecho todo lo que han podido, han crecido a un nivel exorbitante que no había antes, pero ya no dan abasto. El problema ya no es el servicio de salud, el problema es que la gente no está haciendo caso de las medidas de bioseguridad. Y esto relacionado pues con un medio ambiente, acuérdense que es el contexto, porque la gente no se cuida por las cosas que están pasando, los encierros, ¿por qué nos encierran? Porque si la gente se cuidara, los números de casos bajaban, no nos tenían que encerrar. La gente, ¿por qué no se está aislando? ¿Por qué? Porque tiene que solucionar su problema económico, tiene que comer, tiene que pagar servicios, etcétera, etcétera. Ese contexto nos hace. Y ahora, para acabar de completar, nuestro presidente inteligente nos está mandando una reforma tributaria que ataca a todo el mundo. Entonces la gente está berrionda, no tenemos con qué y ahora nos van a sacar más. ¿Ya? Entonces, mientras estas dos cosas no se intervengan, esta pandemia va a seguir por muchos años más. Miren ya en el nivel de muertes que vamos. Ayer casi arrancamos los 500 muertos en un día en Colombia. Eso es escandaloso. ¿Ya? Y miren que en cada pico aumenta. En el primer pico, más o menos el promedio de muertos fueron entre 200 y 250. En el segundo pico llegamos a 300 más o menos en promedio de muertos. Ya estamos rondando los 500 muertos diarios. Esto indica que cada vez la enfermedad es mucho más agresiva. Y esto tenemos que intervenir aquí. Y la panacea no es la vacuna, yo ya se los he dicho. La vacuna no genera inmunidad. La vacuna lo que hace es que si usted se infecta, aparentemente la enfermedad no sea más grave. Ayer ya salió diciendo Pfizer que es la vacuna que es como de las que hay, es la mejor cita, que ya se va a necesitar una tercera dosis a los 6 o 9 meses de haber aplicado la segunda. ¿Ya? Todo eso debido a qué? A que los estudios epidemiológicos para evaluar esas vacunas no se han hecho como deben de ser y en los tiempos que tienen que ser. ¿Ya?
Y entonces estamos haciendo como patadas de ahogado a ver a qué le pegamos. Entonces, es importante para poder actuar, saber dónde está el problema, ¿ya? Y para saber yo dónde está el problema necesito información, ¿ya? Ahora, ¿quiénes deben de participar en esto? Entonces, ¿cuál es la radiografía que tenemos en todas las instituciones de salud? Datos en abundancia, pero poca información. ¿De dónde sale la información? Acuérdense del procesamiento de los datos, de los indicadores. Las instituciones recogen. O sea, tienen muchos datos, pero los almacenan y no hacen el segundo paso, que es el proceso para calcular el indicador y saber cómo estamos. ¿Ya? Esa es la realidad que tenemos en todas las instituciones de salud. ¿Ya? Mientras yo no aplique la teoría de sistemas, me voy a quedar aquí. Por eso cuando usted va a una institución de salud y les pregunta, ¿usted tiene un sistema de vigilancia? Sí. ¿Qué hace? Yo reporto todos los martes. ¿Qué están haciendo? El primer paso. Y los indicadores, no, eso no lo hemos hecho. No tenemos información, entonces yo no sé qué es lo que está pasando. Y si yo no sé qué es lo que está mal, pues no lo puedo arreglar. Por eso es que la situación de salud en Colombia se salió de las manos. Y cuando le metemos política a la cosa, no política, no politiquería, pues es peor todavía. ¿Listo? Bueno, ¿quiénes entonces deben de participar? Para eso entonces sinteticemos el concepto de vigilancia. Y entonces eso que les hablé ahora de la teoría del sistema es esto. Vigilancia epidemiológica, que es recoger datos, analizarlos para volverlos información y con base en esa información generar una respuesta. Pero si ustedes observan, aquí se lo estoy presentando de manera circular. Y esto no es gratis. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es permanente. Esto da la sensación de que se mueve, que es una rueda. Y la rueda está en movimiento constante. Entonces, permanentemente yo tengo que estar haciendo esto. Si yo aplico esta respuesta, tengo que evaluarla. ¿Cómo? Vuelvo y recojo datos, los analizo para mirar si ese indicador cambió, para saber si mantengo mi respuesta o la cambio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta respuesta debe de cumplir 4 características fundamentales. Primero, que sea adaptable. Segundo, que sea adecuada. Tercero, que sea económica. Y cuarto, que sea simple. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Cuando estoy evaluando, cuando recojo y miro si mi indicador cambió. Si mi indicador no cambió, es porque esa respuesta no era la adecuada, no era la adaptable. Algo nos está pasando. ¿Ya? Todo lo que estamos haciendo no funciona. Pero si por el contrario yo miro que el indicador baja, ¿qué me está diciendo? Que la respuesta fue la adecuada, que se adaptó, que fue económica y que fue simple. ¿Ya? Entonces, esto es lo que es vigilancia, digamos, desde el punto de vista operativo. ¿Ya? Para que esto funcione, como está establecido aquí, ¿qué debe de pasar? Entonces, aquí vienen los sectores que deben de intervenir en la vigilancia epidemiológica. Y aquí entonces es donde entra el concepto de la famosa intersectorialidad. ¿Ya? ¿Quiénes son los sectores que deben de participar de la vigilancia epidemiológica? Algo que los libros dicen que el sector informal, pero esto es la famosa comunidad. Entonces, la comunidad, o sea, las personas deben de participar del sistema, son actores del sistema. El sector formal hace referencia al sector salud, ¿ya? Al sector salud. Y el intersectorial hace referencia a los otros sectores, los que yo les hablaba ahora, Ministerio de Educación, de Defensa, planeación, etcétera, etcétera. Esto hace que la vigilancia epidemiológica en Colombia deba de ser intersectorial. ¿Y por qué deben de participar estos 3 actores o sectores? Porque cada uno tiene sus propias habilidades, tienen sus propios conocimientos, tienen una actitud frente a la situación y cuentan con unos recursos. Recursos que pueden ser de índole administrativo, humano, material o económico. ¿Qué quiere decir esto? Que si cada uno de estos actores o sectores aporta su granito de arena en cada una de estas cosas,
la intervención va a ser mucho más adecuada, va a ser más aplicada, ¿ya? Y va a generar una mejor respuesta. O sea, vamos a impactar el problema. De ahí la importancia entonces que la vigilancia epidemiológica sea intersectorial para que cada uno aporte, pero si la vigilancia solamente la centramos en el sector salud no va a ser capaz de dar respuesta a toda la problemática. ¿Listo? Bueno, ahora vámonos a esa clase que les di la semana antepasada sobre el famoso concepto de enfoque de riesgo. Vamos a ver cómo se aplica el enfoque de riesgo en la vigilancia epidemiológica. ¿Ya? Entonces vamos a partir de un concepto que se llama la teoría de la administración. La teoría de la administración tiene 4 cosas. ¿Ya? ¿Cuáles son esas 4 cosas? Primero, yo tengo que partir de la definición de un problema y que ese problema sea el mismo para todos. ¿Quiénes son todos? Los 3 sectores. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué las intervenciones no están dando el resultado que es? Porque la comunidad tiene un problema. Para la comunidad el COVID no es tan importante. ¿Cuál es lo importante para ellos? Que se quedaron sin trabajo y eso es válido. Que sus ingresos económicos se bajaron y eso es válido. ¿Ya? Que tienen que pagar servicios y eso es válido. Que tienen que comprar comida y eso es válido y no tienen con qué. Entonces el problema de ellos es cómo subsisten. Por eso la gente sale a la calle a rebuscársela. Y yo no le puedo decir a la gente no coma si yo no le estoy dando con qué solucionar ese problema. Para el sector salud, ¿cuál es el problema? Que se están incrementando los casos, que ya no dan abasto, que las unidades de cuidado intensivo ya están al borde, ya están a reventar, ¿ya? Y entonces las instituciones de salud y los gremios científicos están pidiendo, por favor, vuelvan a encerrar a la gente. Pero la gente no quiere que la encierren si no les van a ayudar, ¿cómo van a solucionar su problema? Entonces ahí tenemos 2 problemas diferentes. Y para los otros sectores, el gobierno se quedó en plata, ya no tiene con qué gastar, ya no tiene con qué pagar su programa de televisión que no sirve para nada. ¿Ya? Entonces, cada sector tiene 3 problemas diferentes. Si yo quiero aplicar el concepto de enfoque de riesgo, ¿qué tengo que hacer? Que todos tengamos o veremos el mismo problema. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces? Esto lo voy a pasar para llegar acá. ¿Ya? Como cada uno tiene un problema diferente, cada uno interviene su problema desde su punto de vista. O sea, cada uno está haciendo una cosa para solucionar su problema, pero el problema de base sigue persistiendo. Entonces, por ejemplo, la gente que hace se la está rebuscando, tiene que salir a trabajar, tiene que salir a la calle, etcétera, etcétera. Ya, los hospitales están que se revientan, ya se quedaron sin oxígeno, entonces van a comprar unas plantas de 1.000 millones de pesos. Y cuando pase la pandemia, ¿qué va a pasar con eso? ¿Ya? El gobierno está solucionando su problema con una famosa reforma tributaria que va a apretar a la gente. ¿Ya? Entonces, cada uno está haciendo una cosa diferente. Y el problema base persiste. Siguen incrementándose los casos de COVID, se sigue muriendo la gente. Y esto no lo vamos a controlar. ¿Qué tenemos que hacer entonces desde el concepto de enfoque de riesgo? Me voy a pasar todas estas otras y voy a llegar acá. ¿Qué me indica? Que tenemos que plantear una nueva intervención. ¿Ya? Pero una nueva intervención que sea concertada con todos los actores, o sea, la comunidad, el sector salud y los otros sectores. Pero cuando se llega a esa intervención concertada, cuando todos tienen en cuenta que tenemos el mismo problema, ¿ya? Porque esto que estamos haciendo no nos sirve, porque de pronto estamos dilapidando recursos, entonces necesitamos es optimizar esos recursos. Entonces, se debe de plantear una intervención nueva, una intervención en la cual participen los 3 actores que hacen parte del sistema de vigilancia: comunidad, sector salud y los otros sectores. Y eso es lo que le están diciendo al gobierno: concerte, por favor. Pero el gobierno, cerremos, cerremos. ¿Y qué hacemos con las personas que necesitan? ¿Ya? Los famosos alivios que se dieron el año pasado no fueron unos alivios, sino unos dolores de cabeza ahora que tiene la gente. O sea, fuera el problema del COVID le estamos generando. ¿Por qué? Porque están tomando decisiones aisladas, sin concertar, sin tener en cuenta a los actores.
me paso estas otras y llego aquí a la parte final, que es esta intervención, yo la debo de evaluar y la debo de monitorear. Ya, esta intervención que todos planteemos, hay que monitorearla y evaluarla, ¿ya? Para saber si dimos respuesta al problema. En este trayecto de aquí, es importante hacerse estas dos preguntas. ¿Estamos haciendo lo correcto? Y peor aún, las cosas que estamos haciendo las hacemos correctamente. Cuando encontremos la respuesta a estas dos preguntas, podemos identificar la intervención adecuada y podemos impactar el problema. ¿Ya? ¿Lo que estamos haciendo es lo correcto? No, pero hay que hacerlo. La gente tiene que salir a rebuscarse, porque entonces hay que comer, hay que pagar servicios, la mayoría de la población colombiana es pobre, ¿ya? Eh, por ejemplo, lo que hicieron ayer, se quejan que porque no pasan los buses del mío, que no sé qué, y ayer quemaron 11, entonces ya son menos buses. ¿Por qué? Porque la gente está de aquí, la gente ya no aguanta más. Eso es lo correcto. Y las cosas que estamos haciendo las hacemos correctamente. Eso que hicimos ayer, por ejemplo. Algunos estudiantes el martes me preguntaban, profesor, ¿usted va a ir a marchar? Y yo, ¿para qué? Las marchas aquí en Colombia no sirven absolutamente para nada. Primero porque no tienen un sentido social. Miren lo que pasó ayer y qué hicieron los noticieros. Los noticieros no mostraron lo bueno de la marcha. Mucha gente marchó en orden, disciplinadamente, ¿ya? Sin dañarle a nada a nadie, ¿ya? Pero ¿qué mostraron? Lo malo. Los que hicieron el disturbio, que fueron muy poquitos, pero sucedió, ¿ya? Eso no es lo que las cosas que debemos de hacer correctamente. Y esto no solamente aplica para la vigilancia epidemiológica, esto aplica para cualquier situación de la vida cotidiana. Cuando usted tenga un problema, pregúntese, ¿hice lo correcto? Y luego, ¿lo que hice, lo hice correctamente? Y voy a colocar un ejemplo sencillo. Nosotros siempre somos muy dados, nosotros, todos los seres humanos, que cuando nos pasa algo, siempre buscamos un culpable. ¿Ya? Cuando me va mal en un examen, es que ese profesor me tiró a matar. Es que ese profesor nos hizo un examen muy duro. Siempre el culpable es el profesor. ¿Ya? Pero usted nunca se pregunta, cuando el profesor explicó, yo le puse cuidado, yo dediqué el tiempo adecuado a estudiar. No, no, pero la culpa es del profesor. ¿Ya? Ahora, profe, yo sí estudié, listo. Y se sienta a estudiar ¿cuándo? La noche antes del examen. Mamá, hoy no puedo dormir porque mañana tengo examen de epidemiología, ese señor es muy jodido. Prepáreme un termo de café. No puedo dormir. Y usted se sienta a estudiar toda la santa noche para ir al otro día al examen. Pero se sienta ¿con qué? Con el compañero inseparable al lado. Lee 2 hojas y chatea 5 con la compañera. Eso es lo correcto. Usted llega al examen agotado, cansado, sin dormir. Después de que usted se bañó, ese termo de café ya pasó el efecto. Y lo poquito que usted leyó, yo leí eso y se pega en la caja, yo lo leí, yo lo leí, yo lo leí. Eso es lo correcto. Supuestamente uno debe prepararse para un examen el día anterior y la noche anterior del examen, olvidarse, ya estudié, descansar. ¿Para qué? Para que usted llegue fresco al examen. Pero usted llega trasnochado. Eso es esto mismo. Ah, no, es que el profesor nos iba a matar. Es que ese examen estaba muy duro. Las abuelitas son sabias. Y yo quería mucho a mi abuelita y ella murió de 103 años. Y eso no era vejez, sino sabiduría. ¿Ya? A mí me pasó lo mismo. Yo cuando me iba mal, iba, ay, no, mamita, es que ese profesor nos hizo un examen muy duro. Y mi abuelita me decía, vea, mi hijo, no busque el abogado arriba arriba, el abogado va arriba abajo. ¿Qué me quería decir esa viejita? Primero evalúese usted y mire si el problema o el responsable de lo que le pasó fue usted. Y no busque otros culpables. Eso es lo que quiere decir esto. Y nosotros somos muy dados a eso.
Me robaron el celular. Es que Cali es muy insegura, pero usted anda en la calle con esto boleando en la mano. ¿Ya? Si Cali es insegura, ¿para qué salimos a la calle con el celular en la mano mostrándolo? Eso es lo correcto, ¿no? Pues no quiere que no salga, pero traten de utilizarlo en la calle. Yo, por ejemplo, cuando salgo, si me llaman, coloco en silencio y solamente contesto cuando estoy en mi casa o cuando tengo un sitio seguro donde pueda contestar. Usted ve que la gente sale a un restaurante y lo primero que hacen es colocar todos los celulares encima de la mesa. Llega el ladrón, le saca un cuchillo y se llevó todos los celulares que usted le puso en bandeja de plata. Eso es lo que quiere decir esto. Es que Cali es muy insegura. Es insegura. Pero ¿cómo estamos haciendo nosotros las cosas para? Entonces, ¿qué les quiere decir? Que esto no solamente es de vigilancia, sino que aplica para la vida cotidiana. Y para terminar, entonces, les presento la última diapositiva, que es esta, que es el enlace de todas esas pelotas que habían allí. Y la voy a explicar fácilmente. En la parte interior está lo que es vigilancia epidemiológica, recolección de datos para analizarlos y volverlos información y generar una respuesta que cumpla con las 4 características. Este es el núcleo central. Pero para yo poder escoger la respuesta adecuada, ¿qué tengo que hacer? Que todos tengamos el mismo problema. ¿Quiénes somos todos? La comunidad, el sector salud y los otros sectores. ¿Ya? ¿Y cómo definimos el mismo problema? Cuando recogemos información. ¿Ya? El análisis de esos datos para volverlos información, ¿para qué me sirven? Para evaluar qué estamos haciendo. ¿Quiénes deben de evaluar lo que estamos haciendo? La comunidad, el sector salud y los otros sectores. Cuando nos damos cuenta que esa no es la intervención que hay que hacer, plantear una respuesta. Esa respuesta es la intervención nueva, que cumpla con estas 4 características. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la comunidad, el sector salud y los otros sectores tienen sus habilidades, conocimientos, actitudes y recursos. Y si cada uno lo aporta, pues la intervención va a ser mucho más adecuada. Y una vez apliquemos esa respuesta, o sea, pongamos en práctica esa intervención, yo tengo que monitorearla y evaluarla para saber si impacta el problema. ¿Quiénes deben de participar en el monitoreo y la evaluación? La comunidad, el sector salud y los otros sectores. Y estas 2 preguntas, ¿quiénes se las deben de hacer? Los 3 sectores. ¿Estamos haciendo lo correcto? Y las cosas que estamos haciendo las hacemos correctamente. Cuando tengamos la respuesta, podemos hablar de que la vigilancia epidemiológica es intersectorial. Cuando usted se dé la respuesta a estas preguntas cuando tenga un problema, puede darle solución a su problema. Pero si usted busca culpable en otras personas, nunca va a solucionar el problema. Nunca lo va a solucionar. No quiere decir que usted siempre tenga la culpa. Por eso digo, cuando usted se dé respuesta a esto, entonces puede que sí sea otra persona el culpable. Pero no necesariamente va a ser otra persona. Preguntas. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Preguntas frente al tema. ¿Les queda claro o no les queda claro? Agredo Escobar Camilo. Presente, profe. Arboleda Castañeda Cristian Camilo. Arcila Lenis María Camila. Presente, profe. Balanta Córdoba Diana Marcela. Buitrago Gary Steven. Presente, buen día, profesor. Buenos días. Cabal Arboleda María. Presente, ¿no me escuchaba? ¿A quién? A Balanta, profe. Pues si no prende el micrófono, mija, no la escuchamos. Es que tenía el internet como caído en ese. Ah, ya, te das cuenta el internet, eso no, ya. No prendió el micrófono. Cabal Arboleda María Alejandra. ¿O estaba acostada todavía? Presente, profe. Canizales Troches Paula. Presente, profe.
Carabalí Vanguero Ligni Evelyn. Presente, profe. Cañaveral Cabrera Isabela. Presente, profe. Cleves Marulanda Juan Manuel. Presente, profe. Contreras Montaño Paula Andrea. Presente. Córdoba Betancur Juan Carlos. Cuero Cárdenas Lisset. Presente, profe. Cuetía Jascue Angeli